Bueno, pues vamos a empezar con el seminario titulado Vino sin anhídrido sulfuroso hacia una vitivinicultura más sostenible y circular. Lo primero de todo, quería presentar al IFAPA para aquellos que no lo conozcan. El IFAPA es el único organismo público de investigación que pertenece a la Junta de Andalucía y nuestras funciones son de investigación, transferencia, innovación y formación. Quería hacer hincapié en que el IFAPA se diferencia de otros organismos de investigación en que nuestra investigación es siempre muy aplicada y finalista. ¿Vale? No investigamos en cualquier tema, sino que buscamos siempre investigar en lo que son necesidades sectoriales, porque nuestra razón de ser como organismo público perteneciente a la Junta de Andalucía. De una forma funcional nos dividimos en 7 áreas temáticas: acuicultura, recursos marinos, protección vegetal sostenible, alimentación y salud, economía de la cadena alimentaria, genómica y biotecnología, agricultura y medio ambiente e ingeniería y tecnología agroalimentaria, intentando hacer una aproximación multidisciplinar a una misma temática, pues eso, desde distintos puntos de vista complementarios. El IFAPA tiene 15 centros distribuidos por toda Andalucía y 22 sedes. Tenemos un total de más de 1.300 hectáreas en distintos cultivos, dependiendo del sitio. Por ejemplo, en Jaén tenemos olivar, en La Mojonera, en Almería, tenemos una parte de invernaderos y de hortícolas, en Málaga tenemos subtropicales y nosotros nos encontramos en el Rancho de la Merced, en Jerez de la Frontera. En el Rancho de la Merced tenemos, bueno, nuestros laboratorios y nuestro edificio, unas 10 hectáreas de viña. Dentro de estas 10 hectáreas tenemos un banco de germoplasma con más de 1.000 accesiones distintas, el segundo banco de germoplasma más importante de España. Dos bodegas piloto, a pequeña escala, pero que son muy versátiles y dan mucho juego para hacer distintos tipos de vino, y una nave de envejecimiento. Y una vez presentado el IFAPA y el centro, pues dar paso a lo que es ya la jornada o las sesiones en sí. Yo voy a empezar hablando del sulfuroso, la parte de antecedentes. Lo he titulado Esa gran molécula porque es verdad que es un compuesto con una versatilidad y una actividad muy potente. Rocío va a pasar después a hablar de resultados nuestros más concretos de extractos de madera como alternativas al sulfuroso, y por último Conchi va a explicar la parte de qué está hecho para la autorización de este extracto y qué queda hacer en cuestiones de toxicidad. Todo esto forma parte de un proyecto que termina ahora la semana que viene, ¿vale? Que es un proyecto que fue financiado por el INIA, se solicitó en el 15 y se aprobó en el 17 con un presupuesto de 200.000 euros y que consta de dos partes, que es básicamente como tenemos estructuradas las charlas de hoy. Una primera, que es el estudio, la parte enológica de los estilbenos como una alternativa al sulfuroso, y una segunda, perdón, que es la parte de toxicidad. Y estamos en el punto de que el proyecto termina, hemos hecho un montón de trabajos, una parte están publicados y otra todavía no, y queremos difundir y transferir estos resultados por si alguien cree que pueden ser de utilidad, bueno, pues poder seguir trabajando en esta línea, pero ya no desde un punto de vista de la investigación donde creemos que hemos avanzado mucho, sino desde un punto de vista ya de pasar a escalar todos estos resultados que como vamos a enseñar, hemos hecho a escala piloto. Mi presentación va a ser básicamente propiedades del anhídrido sulfuroso, la legislación que hay de anhídrido sulfuroso en vinos, alternativas. Hay un montón de gente trabajando en alternativas al sulfuroso. Luego me centraré en la parte de los polifenoles y los estilbenos como alternativa. Y dentro de esto ya antecedentes que tenemos nuestros de extractos de madera como alternativa al sulfuroso en vinos tintos. Todo esto son antecedentes porque está publicado, y ya Rocío pasará a los resultados más novedosos en la segunda charla. Pues bien, comenzando con las propiedades del sulfuroso, un repaso porque esto yo creo que lo sabemos prácticamente todos. El sulfuroso tiene una actividad antioxidante muy potente y además también tiene actividad antioxidásica, es decir, tiene la capacidad de inhibir enzimas que son oxidativas como la polifenol oxidasa o tirosinasa, ¿vale? Como se puede ver en esta gráfica, y también tiene una actividad antimicrobiana fuerte y con un espectro de acción muy grande. Tiene la capacidad de inhibir tanto levaduras como bacterias. Pero además el sulfuroso tiene una capacidad extractante, tiene capacidad de extraer compuestos de nuestras uvas, de la piel de nuestras uvas, los polifenoles, y floculante.
Esto lo quería mostrar aquí, esto es lo que quiero mostrar con esta foto, ¿vale? Es un vino blanco donde en el desfangado se ha echado sulfuroso o donde en el desfangado no hemos añadido sulfuroso. Pues como veis, el que tiene sulfuroso está más clarito, el otro está oxidado y esto se debe a que el sulfuroso tiene la capacidad, los polifenoles se oxidan, ¿vale? Los polifenoles son incoloros o en este caso de color amarillento los cafeicos, se oxidan y pasan a quinonas que son marrones. Bueno, pues el sulfuroso tiene la capacidad de revertir esta reacción y volver a los polifenoles a su estado no oxidado. Y por eso el mosto que tiene sulfuroso está menos oxidado que el que no lo tiene. Pero además, si os fijáis en los fangos, estos fangos están mucho más compactos que estos de aquí. Y esto se debe a la capacidad floculante del sulfuroso. En definitiva, el sulfuroso es muy eficiente, tiene un espectro de acción muy amplio y además, una cosa importante es que es muy barato. Pero todas las propiedades del sulfuroso no son buenas. El sulfuroso también tiene sus contraindicaciones. Lo primero es que en algunos casos, y lo vamos a ver en resultados nuestros, modifica de forma importante las propiedades sensoriales de los vinos. Cubre esos aromas que tiene el vino, primario, secundario y terciario, y puede incluso llegar a dar aromas a reducido. Además, la actividad del sulfuroso es pH dependiente, es decir, dependiendo del pH va a ser más o menos efectivo. El sulfuroso se añade al vino y rápidamente empieza a reaccionar dependiendo de muchas cosas, de la temperatura, de los compuestos que haya, del pH de forma clave. Tenemos sulfuroso molecular, bisulfito y se combina además con todo lo que haya en el medio, ¿vale? Pues solo el sulfuroso libre es el que es activo, es el que tiene las propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Cuanto más bajo sea el pH, más sulfuroso libre vamos a tener, ¿vale? Y esto es importante porque podemos tener mucho sulfuroso, pero si está combinado este sulfuroso, pues no es efectivo. Es uno de los problemas que tenemos en climas cálidos, donde los pH suelen ser altos y el sulfuroso es poco efectivo. Pero además de esta limitación, el sulfuroso es un compuesto que produce alergias. A partir de 10 miligramos litros han descrito alergias en individuos sensibles, pudiendo dar distintos tipos de reacciones. Y es por esto que el sulfuroso, que la Organización Mundial de la Salud establece como dosis máxima de ingesta 0,7 miligramos de sulfuroso por kilo de peso y por día, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el sulfuroso es un antioxidante que se utiliza en muchísimos productos alimentarios, no solo en vino, en muchos fermentados, en cárnicos, en frutas, con lo cual la fuente de ingesta de sulfuroso no es solo el vino. Es por esto que el sulfuroso está legislado, ¿vale? El sulfuroso aparece en muchos alimentos con esta letra, con la E, entre 220 y 228 son distintos formatos de sulfuroso, metabisulfito potásico, sódico, en distintas formas, pero es sulfuroso. Y su concentración está regulada por la Unión Europea, bueno, en distintos países por otra legislación, y en nuestro caso, pues podemos tener un máximo de 150 miligramos litro o ppm en el caso de los vinos tintos, 200 miligramos litros o ppm en el caso de vinos blancos y rosados, y ya si tenemos vinos con una concentración de azúcar un poquito más baja o un poquito más alta, pues cuanto más azúcar, más concentración de sulfuroso, porque más riesgo de refermentaciones hay. Además, si un vino contiene sulfuroso, perdón, la etiqueta tiene que decirlo por su carácter de sustancia alérgica. La gran pregunta, ¿podemos tener vino sin sulfuroso o no? Sí, podemos tener vino sin sulfuroso, pero no siempre podemos tener vino sin sulfuroso. Condiciones o requerimientos que tenemos que tener. Primero, que tengamos una uva con una sanidad extraordinaria. Si tenemos problemas de botrytis o de cualquier cosa, pues el sulfuroso es importante que esté ahí. Y además que tengamos unas condiciones, yo he puesto asepsia en la bodega, pero hablar de asepsia en la bodega, pues todos sabemos que es difícil, pero sí unas condiciones de bastante higiene en la bodega. Es más fácil elaborar vinos tintos sin sulfuroso que vino rosado y que vino blanco. Y esto, pues básicamente, por su susceptibilidad a la oxidación. Los tintos tienen polifenoles, tienen menos tendencia a oxidarse que los rosados y estos a su vez que los blancos.
Y un tema clave que es el pH. El pH tiene una doble vertiente. Por un lado, a bajo pH tenemos, como hemos visto, el sulfuroso en forma libre, que es el que es activo. Pero además, a pH bajo crecen mucho menos microorganismos que a pH altos, con lo cual el pH es un regulador natural de los microorganismos en el vino. Es por tanto una necesidad buscar alternativas al sulfuroso, una necesidad sectorial, y se está trabajando mucho en ellos. Esto es un ejemplo de si ponemos en las bases de datos que usamos los investigadores para buscar publicaciones, pues se ve que el número de publicaciones y de investigaciones en sulfuroso va creciendo y que España lidera muchos estudios en alternativas al sulfuroso. ¿Y qué alternativas al sulfuroso tenemos? Bueno, pues las hemos clasificado básicamente en dos grupos: alternativas físicas perdón, y alternativas químicas o bioquímicas. Empezando con las alternativas físicas, pues tenemos los pulsos eléctricos de alto voltaje, elimina muchos microorganismos, ¿vale? Y ayuda a la extracción de polifenoles, lo cual es importante en el caso de vino tinto, pero como inconveniente, pues bueno, son equipos complejos, difíciles de manejar, caros, y se ha visto que hay que controlar muy bien las condiciones para que no haya temas de oxidación acelerada. Parecido pasa con el ultrasonido, es también muy potente para eliminar microorganismos, porque los ultrasonidos lo que hacen al final es que producen fenómenos de cavitación, de forma que se abren las membranas celulares de los microorganismos, pues matando los microorganismos, se extraen polifenoles al abrirse esas membranas, pero cuidado, porque estos polifenoles en el mosto se pueden poner rápidamente en contacto con las enzimas oxidasas que hay ahí y producir temas de oxidación acelerada. También tenemos la luz ultravioleta, que como sabemos es un bactericida muy potente, pero la luz ultravioleta tiene un inconveniente, y es que la luz ultravioleta es no penetrante, es decir, la luz ultravioleta ejerce su acción donde toca, pero no penetra dentro, con lo cual la eficiencia en el caso de los vinos tintos es bastante baja, y en el caso de vinos blancos y rosados pues necesita un tiempo de exposición grande, porque lo que hacen es que ponen el vino y van moviendo un poco precisamente para que se vaya tocando todo el vino, y esto suele producir alteraciones sensoriales. También tenemos el tema de las altas presiones hidrostáticas, que también eliminan microorganismos, pero de nuevo tenemos un equipamiento complejo y caro. Hay que controlar condiciones para que no se afecte el sensorial, y por supuesto aquí no tenemos la capacidad antimicrobiana, pero no tenemos la capacidad antioxidante. Hay estudios recientes que lo que hacen es combinar estas altas presiones, que funcionan muy bien como antimicrobianas, con antioxidantes como el glutatión, y los resultados, pues la verdad es que los resultados que hay en la bibliografía son buenos. Pasando a las alternativas químicas primero y bioquímicas después, pues tenemos el dicarbonato de dimetilo, que es un antimicrobiano. Es menos efectivo en bacterias que en levaduras, por supuesto, actividad antioxidante nada. Complejos de plata, igual, es antimicrobiano, como no tiene capacidad antioxidante. Se ha publicado recientemente estudios donde se combinan estos complejos de plata con extractos de polifenoles de semillas y de raspones, pero claro, se aumenta la capacidad antioxidante, pero se toca la parte sensorial de los vinos. La verdad es que es complicado conseguir todo sin alterar ningún otro parámetro. El quitosan o quitosano, que también es un antimicrobiano, ¿vale? No tiene capacidad antioxidante y tiene un inconveniente de lo que yo he leído. Eso está patentado. Hay una patente sobre el uso de quitosano como alternativa al sulfuroso, que es que se prepara en un medio ácido, se necesita preparar en un medio ácido, y los geles que son los que se introducen en el vino tienen cierto olor acético. Luego ya en tema de alternativas bioquímicas, pues están las bacteriocinas, que van dirigidas a inhibir la fermentación maloláctica, pero eso, van dirigidas a una parte muy concreta de microorganismos, ¿vale? Por supuesto no tienen capacidad antioxidante. Lisocima, que también va dirigida a inactivar la bacteria gram positiva, pero también deja un amplio espectro de microorganismos sin tocar, tampoco tiene capacidad antioxidante, y además
tiene poco sentido porque la lisocima también produce alergias, entonces estamos quitando un alérgeno para meter otro. Y ahora se está poniendo bastante de moda el tema de lo que se llama bioprotección, em, donde se utilizan levaduras no Saccharomyces, lo que es una coinoculación, se empieza con levaduras no Saccharomyces que tienen una alta capacidad de desplazar a todas las demás levaduras o microorganismos que se encuentran en el mosto, de forma que este mosto está un poquito más protegido, ¿vale? Yo, en fin, creo que pensar que con esto solo se puede reemplazar al sulfuroso dependerá de en qué condiciones y con qué variedades, en fin, no creo que sea generalizado, ¿no? Hay bastantes alternativas, perdón, basadas en polifenoles. Desde el año 2008 ya empezaron a publicarse el uso de extracto, por ejemplo, de rábano combinado con ácido ascórbico como un antioxidante muy potente, con buenos resultados en vinos tintos. También hay buenos resultados con taninos enológicos, ¿vale? Son muy antioxidantes. Además, los taninos, como sabemos, se unen a los antocianos y estabilizan el color de los vinos tintos, e incluso se ha publicado recientemente algún ensayo con uva botritizada y los resultados son buenos, pero siempre en vinos tintos. Existen estudios también donde se usan extractos de piel de almendra y de hojas de eucalipto. Son extractos vegetales que se utilizan para, en este caso es para vinos blancos en envejecimiento, en barrica. Y bueno, tienen capacidad antioxidante, pero el sensorial al final también se afecta. Y también se han usado, esto es son trabajos nuestros, extractos de hidroxitirosol, porque el hidroxitirosol se encuentra también de forma natural en el vino, es un antioxidante potente, es un antimicrobiano e incluso ha sido reconocido como un compuesto saludable en el aceite de oliva, que es su fuente principal en la dieta, aunque ya digo que también se encuentra en el vino. Y bueno, pensamos en testarlo, pero también afectaba al sensorial de los vinos porque los extractos de hidroxitirosol que se usan en este estudio venían de subproductos de la producción de aceite de oliva, con lo cual, bueno, había aromas punzantes y más típicos de aceite de oliva que del vino. Con todos estos antecedentes, nosotros pensamos que los estilbenos, que son unos compuestos que son polifenólicos también, que tienen alta capacidad antioxidante y antimicrobiana y además que tienen muchas propiedades descritas como saludables, ¿vale? Sobre todo el resveratrol, que es el más conocido, aunque hay una amplia gama de compuestos que son estilbenos, podían ser una buena alternativa al sulfuroso. Nosotros teníamos mucha experiencia en trabajar con estos compuestos, llevamos muchos años, los estábamos utilizando no como alternativa al sulfuroso, sino como otra cosa, y bueno, pensamos que a priori eran unos compuestos con unas características idóneas para poder hacer frente o para poder suplir al sulfuroso. Con la ventaja añadida, además, de que los estilbenos se encuentran de forma natural en la uva, en el mosto y en el vino. Las concentraciones a las que se encuentran, como podéis ver, son muy variables porque dependen pues desde la variedad hasta la zona de cultivo, el estrés que haya sufrido esa planta, porque los estilbenos son fitoalesinas, es decir, se inducen por distintos tipos de estrés, con los cuales las concentraciones pueden variar mucho, pero se encuentran en concentraciones pues relativamente altas. ¿Y cuál es la fuente de estilbenos en la naturaleza? ¿De dónde podíamos sacar esos estilbenos? Porque obviamente de síntesis no era viable. Bueno, pues la madera de poda es una de las fuentes principales de estilbeno en la naturaleza, con alta concentración. He puesto alta porque todo es relativo, pero dentro de las fuentes con las que hay disponibles, de las que tiene mayor concentración de estilbeno. Es un subproducto que tenemos en gran cantidad en todas las viñas, con muy poco valor añadido, ¿vale? Porque realmente se quema o se da para el ganado, pero tiene muy poco valor añadido y bueno, teniendo en cuenta la cantidad de viñedo que tenemos en España, pues es una fuente accesible y fácil de la que podemos sacar mucho más partido de la que estamos sacando actualmente. Con todos estos antecedentes que os he contado, pues planteamos el objetivo de nuestro proyecto, que era utilizar un extracto de madera de poda de vid con alta concentración de estilbenos como una alternativa al sulfuroso en vinos, de forma que disminuíamos la concentración de sulfuroso o en nuestro caso hemos intentado no disminuirla, sino directamente quitarlo para no tener que etiquetar en la botella que tiene sulfuroso, aumentando la concentración de estos compuestos que son bioactivos en el vino
sin alterar su composición, porque estos compuestos están ya en el vino, lo que hacemos es aumentar su concentración y contribuyendo al tema de la economía circular, porque estábamos cogiendo un subproducto e introduciéndolo en lo que es la cadena de producción del vino para producir vinos con valor añadido. Bueno, esta era nuestra teoría y nuestro propósito. Y ahora pues eso vamos a contar hasta dónde hemos llegado. Lo primero que hicimos fue, bueno, pues antes de empezar a preparar un extracto, vamos a ver si hay algún extracto disponible comercial y vamos a testar si realmente tiene capacidad de suplir al sulfuroso o no, porque elaborar un extracto lleva mucho tiempo y muchos estudios. Pues bueno, había un extracto disponible en el mercado de la empresa Tiquen de Francia, que amablemente nos lo suministró y colaboró con nosotros. Y bueno, hicimos una vinificación. Estos resultados no son antecedentes, no están como resultados porque esto está ya publicado y lo que quiero es un poco ir situándonos hasta el tema de dónde estamos, que es lo que se va a contar después. Bueno, pues se hace una vinificación en tinto, se usan dos dosis distintas de este extracto, ¿vale? Lo que hemos llamado VIN 50, que serían 50 miligramos o 50 miligramos litro ppm de estilbenos y 100 miligramos litros o ppm de estilbenos. Como la riqueza de este vineatrol era relativamente baja, un 29%, teníamos que usar mucha más concentración del vineatrol. Y bueno, lo que hicimos todo el tema de fermentación, estudiamos evolución en botella y ahora vamos a resumir los resultados. He querido poner sensorial, que siempre es lo más importante, ¿no? Para ver que, bueno, que los vinos que estaban elaborados con alta concentración de vineatrol, pues tenían notas de astringencia, de amargo, notas de madera, ¿vale? Mientras que las dosis, cuando se usaban dosis más bajas de vineatrol, pues los vinos eran muy aproximados al control y con una calidad global muy buena, ¿vale? La conclusión de este estudio, que los podéis consultar todos los datos en las dos revistas internacionales y en una nacional también, es que bueno, a estas dosis, 50 ppm de estilbenos, el vineatrol era una alternativa en vinos tintos porque los parámetros enológicos eran correctos. El color, al igual que pasa con los taninos, son compuestos polifenólicos, se estabiliza cuando tú le echas otros polifenoles, pero se podían ver algunos aromas modificados y algunas notas a maderas en el análisis sensorial. Esto se veía además más con la evolución de los vinos. Y haciendo un estudio de olfatometría sobre este extracto, pues se vio que estos compuestos que se detectaban en los vinos, estas notas a maderas, eran compuestos que venían del propio extracto de la propia materia del vineatrol. Es decir, no eran notas de evolución del vino, eran compuestos volátiles que estaban presentes en el vineatrol. Al final es una madera de poda, pero una madera que tiene determinados compuestos y que estos compuestos pasaban al vino y es lo que hacía que se modificaran esas propiedades sensoriales. Con lo cual pensamos, pues vale, el vineatrol es apto para vinos tintos, pero no nos va a funcionar en vinos blancos y rosados porque esas notas se van a ver en el tinto, en cierta forma se enmascaran o se combinan, ¿vale? Pero en un vino blanco, un vino rosado, pues van a ser mucho más notables. Con lo cual, bueno, pues surgía la necesidad de tener que trabajar y mejorar ese extracto que habíamos utilizado como una primera aproximación. Para purificar este extracto, pues nos fuimos a la Universidad de Burdeos, donde llevan mucho tiempo trabajando con madera de poda y con extractos de esta naturaleza, y bueno, ellos nos ayudaron y conseguimos dos extractos. Teníamos distintas etapas de una extracción en sólido líquido, decantaciones, cromatografía en contracorriente, bueno, una serie de pasos que ellos tenían ya optimizados y con eso conseguimos tener dos extractos. Uno que llamamos ST45, que tenía un 45% de riqueza en estilbenos, y otro que tenía un 99% de riqueza de estilbenos, que lo llamamos ST99. Como veis, el ST99, pues claro, tiene más cantidad de lo que son los estilbenos que el ST45, ¿no? Con eso, unas pruebas de sensorial y datos también de toxicología que nos pasó Conchi, pues decidimos centrarnos para los siguientes estudios en el extracto que era más puro. Es verdad que este lleva
etapas de purificación y el otro 1, pero pensamos que tenía muchas más posibilidades de éxito y además fijaros también en el color. El ST45 más marroncito, el ST99 no es incoloro, pero el marrón es mucho más claro. ¿Vale? El rendimiento de esta producción era que por cada 100 kilos de madera de poda obteníamos 5,5 kilos de extracto. Una vez elegido el extracto, pues antes de pasar a adicionarlo al vino, fuimos a caracterizarlo. Vamos a caracterizar este extracto, vamos a ver si tiene buenas propiedades para ir paso a paso y ver si realmente merece la pena añadirlo al vino. Lo primero que lo hicimos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el grupo de Rosario Salinas, fue pues un perfil aromático y vimos que a diferencia del Vineatrol, nuestro extracto no tenía su perfil aromático propio, es decir, no iba a suministrar aromas al vino porque no tenía ningún aroma. Lo siguiente que hicimos en colaboración con la Universidad de Cádiz fue estudiar la capacidad antimicrobiana, primero con levaduras, contra levaduras y luego contra bacterias. Lo que hicimos fue seleccionar levaduras que están relacionadas con la fermentación y levaduras que están relacionadas con defectos, o sea, levaduras no deseables, ¿vale? Que nadie quiere en su vino porque producen defectos en el vino. Y hicimos unos ensayos in vitro y determinamos lo que se llama el IC50, que es la concentración de extracto a la cual se inhibe el 50% del crecimiento de esa levadura. Vimos que cuando añadíamos extracto a Saccharomyces cerevisiae, aunque lo hiciésemos a concentraciones de 500 ppm, nuestra levadura no era inhibida por el extracto, que es lo que nos interesaba, porque no nos interesaba retrasar el inicio de la fermentación alcohólica. ¿Vale? En ese aspecto, pues bien. Luego vimos que el extracto era muy eficiente contra Brettanomyces, ¿vale? Incluso a la concentración más baja a la que se ensayó, que fueron 30 ppm, ya esa concentración se inhibía más del 50% de Brettanomyces. Quiero resaltar que el IC50 de nuestro extracto para Brettanomyces es más bajo que el IC50 del sulfuroso para Brettanomyces, es decir, se necesita menos cantidad de ST99 para inhibir a Brettanomyces que una menor cantidad que de sulfuroso. De sulfuroso necesitaríamos una mayor concentración. Y los resultados pues también eran bastante buenos para el tema de Saccharomyces, que también, como sabéis, pues produce aumento de volátil y turbidez y alteraciones en el vino. En el tema de la efectividad contra bacterias, bueno, pues vimos que el extracto también era efectivo contra bacterias, aunque menos, porque necesitábamos mayores dosis de extracto para inhibir el 50% de estas bacterias. Aquí lo que estudiamos fue básicamente bacterias involucradas en la fermentación maloláctica y Acetobacter aceti. En el caso de Acetobacter aceti, bueno, pues nuestro extracto, ni siquiera a la mayor concentración, que fueron 900 ppm, fue capaz de inhibir el crecimiento del 50% de Acetobacter aceti. También hay que decir aquí que dependiendo de la cepa de Acetobacter, el sulfuroso tampoco es muy efectivo para alguna de las cepas de Acetobacter. Es una bacteria complicada de controlar. Bueno, una vez que habíamos visto que el extracto tenía capacidad antimicrobiana buena, lo que nos faltaba era pues, ver el umbral de percepción que tenía este extracto en los vinos, antes de ponernos a elaborar vinos con el extracto. Lo que hicimos fue coger vino sin sulfuroso blanco que habíamos elaborado, vino sin sulfuroso rosado y vino sin sulfuroso tinto. Y le añadimos pues, distintas concentraciones de extracto. Hicimos una cata descriptiva, siempre, bueno, muchas catas descriptivas, siempre en copas negras, porque como veis el extracto modifica ligeramente, en unos casos más, dependiendo de la concentración, en otros menos, el color del extracto, el color del vino, perdón, pues para no influenciarnos, hacíamos en copas negras, la cata, y cuando ya habíamos elegido la concentración la que detectábamos, a la que éramos capaces de detectar el extracto, pues hacíamos una cata triangular de testigo frente a dosis para ver que realmente esa dosis, esas diferencias eran significativas. ¿Vale? Con eso llegamos a la conclusión de que en tintos la máxima concentración que se podía echar para no detectarlo en el vino eran 75 ppm, en el rosado 60 y en los blancos 40. ¿Vale? Todos estos resultados pues los tenemos publicados en este artículo de aquí.
En resumen y en concreto, ¿vale? Destacar que sustituir o reducir el sulfuroso es una necesidad, pero desde luego sigue siendo un reto. Todavía quedan cosas por hacer, pero yo creo que si se mira 10 años atrás se ha avanzado muchísimo. Que hay muchas alternativas y desde mi punto de vista los polifenoles son una buena alternativa y en concreto este extracto de estilbeno presenta unas buenas propiedades y funciona bien en tinto y lo que faltaba testar en este punto del proyecto era la idoneidad de cómo funcionaba en vinos blancos y en vinos rosados y pensar en que es necesario combinarlo a lo mejor con otros antioxidantes buscando sinergias. Y con esto yo termino mi parte y, y Rocío va a seguir con lo que son esos resultados más concretos que son los que vamos a enseñar. Muy bien, muchas gracias, Emma. Pues invitamos a Rocío a encender su webcam. Hola, buenas. Y, Sigo viendo la presentación de Emma ahora. sí, ahora cuando quieras puedes compartir. ¿Me veis? O sea, ¿veis Perfecto. la presentación? Perfecto. Muy bien, la vemos. Voy a quitar un momentito esta pantalla. Un segundito. Vale. Muy buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Emma, bueno, yo voy a continuar con la parte práctica de una vez que ya hemos obtenido ese extracto y lo hemos caracterizado. Es un extracto ya, como he dicho, con un alto porcentaje de riqueza en estilbeno, un 99%, pues lo hemos aplicado en las vinificaciones de un vino rosado y un vino blanco. Primero os voy a explicar el proceso de vinificación del que hemos realizado en el vino rosado. Hemos utilizado la variedad Syrah por ser una variedad internacional que representa un 2,1% de la superficie mundial, por tanto es una variedad bastante representativa a nivel mundial. Nuestra vendimia la hemos realizado de manera manual nuestra vendimia, bueno, partíamos de unos 1000 kilos, ¿vale? De producción de una uva sana y sin ningún problema. En nuestra vinificación, bueno, hicimos una vinificación tradicional donde empezamos realizando un despalillado, un estrujado y un prensado con una maceración de unos 30 minutos dentro de la prensa, ¿vale? Y de la que adicionamos enzimas de maceración. Posteriormente el mosto se transfiere, se trasvasa a un depósito en una cámara que está a 4 grados para favorecer el desfangado de los fangos, ¿vale? A 4 grados de temperatura. Y además se le adicionan enzimas pectolíticas con el objetivo de que ese desfangado sea más favorable. En nuestras condiciones en el día siguiente, bueno, como estamos en zona cálida, pues necesitamos hacer la corrección de acidez, hacemos también en este punto. En ese mismo día hacemos el desfangado, ¿vale? Y para luego dividir, porque nosotros lo que vamos a obtener luego el proceso en 15 depósitos de una capacidad de 30 litros, pues homogenizamos primero todo el depósito una vez que lo hemos desfangado para que cuando vayamos a hacer la división de los mostos, pues todos los depósitos tengan el mismo tipo de mosto, ¿vale? No hay ningún tipo de que sea la parte de arriba del depósito ni la parte que estaba más cerca de los fangos, sino que partimos del mismo mosto en todos los tratamientos. Hemos realizado un total de 5 tratamientos, todos por triplicado. El primer tratamiento fue un tratamiento control, en el que no vamos a tener ningún tipo de conservantes. El segundo tratamiento es el tratamiento tradicional con sulfuroso, hasta 80 miligramos por litro. Un tercer tratamiento con nuestro extracto puro, de 60 miligramos por litro, que como ya ha dicho Emma, habíamos establecido para vinos rosados que utilizáramos hasta como máximo, porque ya más se percibía en la cata, 60 miligramos por litro. Hemos utilizado un tratamiento con glutatión, puesto que está descrito y autorizado desde el 2015 por la OIV, ¿vale? Con la dosis máxima autorizada, que son los 20 miligramos por litro, ya que es un antioxidante que también por bibliografía se describe que preserva y protege los aromas. Y un tratamiento combinado de nuestro extracto ST99 con el glutatión. El glutatión con la misma dosis máxima y el extracto con la misma dosis, igual que en el tratamiento que solo lleva el extracto, con el objetivo de ver si hay sinergia entre ambos compuestos.
Hemos realizado la fermentación alcohólica tradicional con una levadura LSA, levadura seca activa, elegida a conciencia por ser baja productora de sulfuroso. No nos interesa que produzca sulfuroso porque nos puede enmascarar los resultados. Cuando todos los depósitos estaban por debajo de los 2 gramos por litro de azúcares, pues se procedió al desvío de los 15 depósitos y a la corrección de los conservantes. Se corrigieron todos los depósitos, salvo los depósitos que eran tratamiento control y tratamiento con glutatión. Una vez que los vinos estaban estables, es decir, se hace el test de estabilización tartárica para evitar que haya riesgo de precipitación de tartárico, pues se procedía al embotellado, que en nuestro caso pues lo hemos realizado, como podéis ver en la foto, pues nuestro depósito de 30 litros y con un gas inerte para intentar controlar al máximo el oxígeno que quedaba dentro de la botella. La idea era que echábamos el gas inerte y al llenar la botella, pues ese oxígeno que pudiera quedar dentro pues se desplazara, porque queríamos controlar luego el oxígeno disuelto en el interior de las botellas. Vamos a hacer el estudio hasta los 12 años del embotellado. En octubre, el próximo mes de octubre, concluiría ese año de embotellado. Entonces voy a mostrar los resultados que hemos obtenido en el embotellado y en los 6 meses. La evolución de la fermentación alcohólica transcurre con normalidad. Veis que todos los tratamientos tienen una cinética de fermentación normal. No hay diferencias significativas, lo que esto corrobora lo que me ha contado de que nuestro extracto no interfiere en la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura principal de la fermentación alcohólica. Todos llegan a finalizar a los 10 días de la fermentación. Aquí os recuerdo que nuestros depósitos son pequeños, de 22 litros. En los primeros datos en el embotellado, pues quiero resaltar la intensidad colorante, sobre todo del sulfuroso. He puesto aquí una foto, una representativa de cada modalidad, ¿vale? Donde se ve que la intensidad colorante es bastante menor en el sulfuroso que en el resto de las modalidades, sin embargo la tonalidad es mayor. También hemos querido mostrar el incremento de E, que es un parámetro que se obtiene a partir de las coordenadas CIELAB, ¿vale? Y que nos indica que cuando este incremento de E está por encima del valor de 3, nosotros, con el ojo humano, somos capaces de percibir la diferencia de color. Está realizado a partir del sulfuroso, con lo cual, y como se puede apreciar en la foto, todos somos capaces de distinguir cualquier tratamiento referente al sulfuroso. El sulfuroso, lógicamente, por su poder extractante, tiene mayor concentración de antocianos. Alguien puede pensar que la botella tiene menos color, pero claro, es que esto se debe a que el sulfuroso tiene esos antocianos, pero de forma incolora. Y los taninos son mayores en las botellas con extracto y las botellas con extracto y glutatión, debido a que los taninos se absorben mejor, los polifenoles, o sea, los estilbenos se absorben mejor a 280. Quiero comentar aquí que ninguno de los tratamientos realizó la fermentación maloláctica, y eso se demuestra también en la medida de ácido láctico, ¿vale? Y que el acetaldehído fue mayor en el sulfuroso, debido a que el sulfuroso tiende a unirse formando una unión estable con el sulfuroso, lo que fomenta a la levadura a producir más acetaldehído. También hemos cuantificado los principales compuestos fenólicos en el embotellado. En primer lugar, pues, tenemos la malvidina, ¿vale? La malvidina, el tratamiento que mayor malvidina presentó fue el sulfuroso, pero como ya hemos visto en el punto anterior, es que el sulfuroso ya partía de una mayor concentración de antocianos, entonces era de esperar que esto fuera así. Hemos cuantificado el ácido cascárico, el cafeico, el glutarico y el fertárico, ya que por bibliografía se sabe que son compuestos que son susceptibles a la oxidación. El glutatión también es interesante medirlo, ya que tenemos un tratamiento con glutatión, y se puede observar que justo es la modalidad con glutatión, la que está en gris, no sé si la veis bien, la que presenta menos glutatión. O sea, la modalidad glutatión presenta menos glutatión. Y esto se debe a que ese glutatión se encuentra combinado con el ácido taftárico, por eso también es menor en la modalidad glutatión y la cantidad de ácido taftárico, formando lo que se conoce como la GRP. En ese caso, ese glutatión es mayor, es significativamente mayor en la modalidad con glutatión. Como novedoso en nuestro estudio, viendo que en otras alternativas no se ha estudiado,
hemos querido analizar un poco, cuantificar el contenido de aminoácidos para ver un poco la calidad y el contenido de aminas biógenas. Los aminoácidos son interesantes por la calidad, ya digo, porque aparte de necesitarlo la levadura en la fermentación alcohólica, pues también pueden ser un poco precursores de algunos aromas. En nuestros tratamientos, en ninguno de ellos pues, no fueron significativos, ¿vale? A pesar de que veáis que hay más aminoácidos en los tratamientos con el extracto, el marrón y el verde, no fueron significativos. Las aminas biógenas tampoco fueron significativas. Las aminas biógenas, sin embargo, es un parámetro negativo, es más por la seguridad, debido a que las aminas biógenas proceden de las fermentaciones de bacterias no deseadas, ¿vale? Y es por ello que la EFSA en el 2011, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues catalogó como dentro de las aminas biógenas la histamina y la tiramina, ¿vale? Habiendo algunos países, como por ejemplo Australia y Finlandia, que ya han puesto un umbral en estas dos aminas biógenas. En España no hay de momento ningún umbral en aminas biógenas. Sí, también hay un código de buenas prácticas de la OIV donde nos dice que es interesante pues, que minimizar ese contenido en aminas biógenas en los vinos. ¿Cómo se podría intentar minimizar? Pues bueno, intentando tener un buen estado sanitario de la uva y que no tener pHs elevados, que en nuestra zona cálida, porque estamos en el sur de España, pues es un poco más difícil. Pero bueno, de todas formas, nuestros tratamientos no fueron significativos en ninguna de las modalidades, ni con extracto ni con sulfuroso. Una parte importante del ensayo es, bueno, ¿los vinos con extracto nos gustan o no nos gustan? Porque al fin y al cabo nosotros lo que queremos es vender el producto, ¿no? Bueno, pues los resultados en la fase olfativa, vemos que el sulfuroso pues, fue calificado muy negativamente porque nos dio aromas a reducido, a sucio, ya que, bueno, sucio, reducido, porque produce el sulfídrico, ¿vale? Que es el aroma este que es a huevo podrido. Y también, si veis, en el resto de los parámetros que cuantificamos, pues fue el peor puntuado. Pero claro, si tiene aromas a reducido, está enmascarando, como bien Emma decía, otros aromas positivos, ¿vale? Es importante que aquí os diga que llevamos muchos años trabajando con el sulfuroso, prácticamente 10 años, lo que significa que nuestro panel de cata pues, está muy entrenado en detectar el sulfuroso y tiene, por tanto, un umbral muy bajo de percepción, ¿vale? El extracto dio notas de fruta tropical y también de fruta roja y fruta de hueso, al igual que el tratamiento con glutatión, que también dio fruta roja y fruta de hueso. En la fase gustativa, el sulfuroso, que es la rayita que tiene así como más clarita, el sulfuroso también fue el más desequilibrado y el menos complejo con respecto al resto de los tratamientos. También quisimos hacer un estudio de la evolución. Hemos dicho que íbamos a hacer la evolución hasta el año, pero bueno, quisimos hacer un estudio de la evolución para ver qué pasaba con estos compuestos polifenólicos, cuando pasa el tiempo con el gran enemigo número uno de toda la bodega, de todos, y que es el oxígeno. Entonces, he representado aquí en porcentaje el porcentaje del oxígeno disuelto en botella. ¿Por qué en porcentaje? Pues porque así es la forma más fácil de poder comparar todos los tratamientos, ya que hay algunos tratamientos que se han corregido y otros no, y el manejo no ha sido exactamente igual. Entonces lo pongo en porcentaje y así podemos comparar todos los tratamientos. Si hay una cosa que se ve clara, y es que a partir del 7º día, a partir de la semana, hay un descenso brusco en prácticamente todos los tratamientos, menos en el sulfuroso, es decir, disminuye eso, y eso se debe pues, que el oxígeno se está combinando con todo lo que puede y, por supuesto, son fenómenos de oxidación. Y, sin embargo, el sulfuroso, como ya sabemos por su gran poder antioxidante, pues amortigua un poco más ese descenso hasta que a los 6 meses también es consumido. Entonces, ¿qué ha pasado con los parámetros enológicos a los 6 meses? Bueno, la intensidad colorante ha aumentado por esos fenómenos de oxidación, se sigue manteniendo el sulfuroso como menor intensidad colorante y mayor tonalidad. Eso es de esperar en todas las modalidades, puesto que se han oxidado y el sulfuro también se va consumiendo. El incremento de
También se siguen percibiendo todos los tratamientos. Si lo comparamos con el sulfuroso, pues todo el mundo puede distinguir el tratamiento del sulfuroso. Los antocianos pues han disminuido un poco en todos los tratamientos, pero se siguen apreciando que son mayores en la modalidad con sulfuroso. Y una cosa importante a destacar es que a los 6 meses en el embotellado ninguna de las modalidades habría hecho la fermentación maloláctica, pero a los 6 meses la modalidad control, que no lleva antioxidantes, y la modalidad de glutatión han realizado la fermentación maloláctica. Si nos fijamos en el sulfuroso, no la ha realizado, y todos los vinos que llevan el extracto tampoco lo ha realizado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nuestro extracto pues tiene esa capacidad antimicrobiana, esa capacidad de inhibir esa fermentación maloláctica, como ya Emma comentaba. Pero además, otro dato interesante, y es que Emma decía que lo inhibíamos en condiciones de matriz vínica a partir de 200 miligramos por litro. Y nosotros aquí hemos adicionado una concentración de 60 miligramos por litro. O sea, el extracto es capaz de inhibir en vino rosado a partir con 60 miligramos por litro esa fermentación maloláctica. El caso del acetaldehído, aquí no lo he dicho, bueno, el acetaldehído se mantiene igual, sigue siendo más alto en el sulfuroso, por eso de que se sigue combinando. ¿Qué ocurre a los 6 meses con los principales compuestos polifenólicos? Bueno, la malvidina, en este caso sí, la modalidad con sulfuroso es la que presenta mayor concentración de malvidina, y es porque en este caso el sulfuroso está protegiendo a la malvidina de la oxidación. En el resto de las modalidades no se ha podido, o sea, las concentraciones han estado por debajo de los límites de cuantificación. Los ácidos siríngicos, los epicatequina, ácido cafeico y ácido cutárico, pues que habíamos dicho que también los habíamos puesto por ser fácilmente oxidables, han disminuido con respecto al embotellado, pero de forma, o sea, poco, han disminuido poco, han sido un poco más estables que el resto de los polifenoles que se han medido. En el caso del glutatión se sigue manteniendo que la modalidad con sulfuroso es la que presenta mayor concentración de glutatión, porque también el sulfuroso en este caso está protegiendo ese glutatión de ser oxidado. Y sigue siendo la barrita gris, la modalidad con glutatión, la que menos glutatión presenta, porque se sigue encontrando unido con el ácido taftárico, formando el producto GRP, que es por eso el motivo de por qué en la modalidad de glutatión el GRP presenta mayor concentración de forma significativa. A los 6 meses, el sensorial, se siguen apreciando esas notas a reducido en la fase olfativa y a sucio, y por supuesto se siguen enmascarando otro de los parámetros. Aparece la connotación de fruta madura en las modalidades que presentan extracto y fruta de hueso. Y en la fase gustativa sigue siendo más desequilibrado y menos complejo el sulfuroso, pero claro, también es porque en el mismo retrogusto ya te está dando esos aromas reducidos y sucios que daba en la fase olfativa. Bueno, no lo he dicho antes, pero bueno, como Emma sí lo ha recalcado, nuestro panel de cata sí lo hemos hecho en las copas negras por no estar ser susceptible del color. Ahora voy a pasar a comentar la vinificación de blanco. En este caso hemos elegido la variedad Verdejo, no es una variedad internacional, como ya bien sabéis, como la variedad Syrah, es más bien una variedad nacional del norte de España, pero es una variedad muy aromática. Y entonces la hemos elegido porque esos aromas son fácilmente de detectar en cata. Y la evolución de esos aromas característicos de la variedad también son fáciles de detectar en cata. Entonces queríamos ver cómo evolucionaban en esta variedad nuestro extracto. Partíamos también de una vinificación, de una vendimia manual, perdón, también de 1000 kilos de uva, de un estado sanitario bueno. Vendimiábamos siempre, que no lo he dicho en el caso de Syrah también, el día anterior. Guardamos las uvas en una cámara de frío y partimos de una temperatura pues, a 4 grados para hacer la vinificación, que siempre es mejor. Se produce el despalillado, el estrujado y el prensado de la uva, y pasamos todo el mosto a un depósito de acero inoxidable al interior de una cámara que se encuentra a 4 grados para favorecer el desfangado. Se adicionan las enzimas pectolíticas
para favorecer a los más desfangados, y en este caso no tuvimos que realizar la corrección de la acidez, ¿vale? Se desfanga el depósito, se homogeniza el depósito para que cuando hagamos la división en los 15 depósitos partamos de las mismas condiciones en todos los depósitos, se adicionan los conservantes en los depósitos que se han repartido de manera aleatoria y se inocula la levadura, ¿vale? Los tratamientos han sido los mismos que en el SIRA, tratamiento también por triplicado, tratamiento control, sulfuroso, el extracto, en este caso hasta 40 miligramos por litro, porque en el umbral de percepción de cata estipulamos que más de 40 ya se detectaba en el sensorial, glutatión hasta lo máximo permitido por la OIV, que son los 20 miligramos, y el combinado de ambos, de glutatión y de extracto. Fermentación alcohólica con levadura seca activa, elegida también por baja producción sulfuroso o escasa. Deslío cuando todos los vinos se encontraban por debajo de 2 gramos litro, y corrección de los conservantes en todos los tratamientos, salvo en el control y en el glutatión. Lo mismo cuando los vinos eran estables, se pasaba al embotellado con gas inerte para evitar que el oxígeno entrara evitar la mínima concentración de oxígeno en el interior de las botellas, y ese almacenamiento en botella para hasta un máximo de 6 meses. El vino, este ensayo lo hemos dejado en los 6 meses. La evolución de la fermentación alcohólica en depósito, como muestra en la foto, de 30 litros, pues la cinética de fermentación se ralentiza un poco el inicio de la fermentación en la modalidad con sulfuroso. Eso está descrito también en bibliografía, que el sulfuroso ralentiza un poco el inicio, pero sin problema, porque luego todos los depósitos, incluido el de sulfuroso, terminan la fermentación alcohólica a los 10 días de su inicio. Se vuelve a confirmar que el extracto no interfiere en la cinética fermentativa, como bien se sabía ya por los ensayos de matriz vínica. Y los resultados que hemos obtenido en el embotellado, pues paso a comentar un poco a continuación. Bueno, aquí os he puesto las probetas para que veáis un poco el color, y debajo el color, para recordar un poco que nuestro extracto pues ya parte de un color. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. A la solvancia 470, pues es menor, como veis en la probeta, en el caso del sulfuroso, y es mayor, como veis, en el E799 y en la modalidad con glutatión y E799, y en parte se debe a ese color que le está transfiriendo el propio extracto al vino. El incremento de E también es evidente que podemos diferenciar de forma visual cuál es el sulfuroso de los que no tienen sulfuroso, del extracto o de los glutatión y control. Y en el caso de la fermentación maloláctica, en el momento de embotellado tampoco hemos realizado fermentación maloláctica en ninguno de los tratamientos. Quiero decir, cuando me refiero a que no hemos realizado fermentación maloláctica en ninguno de los tratamientos, quiere decir ya en botella, porque ya estamos embotellados, no en depósito, ¿vale? Estos son ya datos de embotellado. Y el acetaldehído, como ya también ocurre en el caso del SIRA, pues el sulfuroso se vuelve a unir al acetaldehído, y entonces es mayor porque la levadura la necesita para su metabolismo y por eso produce más. ¿Qué ocurre en el embotellado? Pues en el sensory en este caso, no tenemos aromas reducidos por parte del sulfuroso, sino que son aromas a fruta tropical y fruta de hueso. Tenemos fruta madura en el caso del extracto, en el caso del extracto, pero vamos, fruta madura en el caso del extracto, pero no es significativo, aunque aquí parezca que hay mucha diferencia, las diferencias que hay entre los tratamientos no es significativa. Y en el caso de la fase gustativa, pues prácticamente todos los tratamientos fueron calificados de la misma manera, sin ser ninguno, sin haber diferencias significativas entre ellos. A los 6 meses, pues se ve cómo la absorbancia 470 y a 4500 pues ha evolucionado. El sulfuroso sigue teniendo menor absorbancia 470, mayores tonos, menor tono marrón. Sin embargo, el extracto presenta mayores tonos marrones. El incremento de E
esta vez mucho más acusado, pues eso se debe a que a los 6 meses pues los vinos todos en general se han oxidado, por tanto visualmente respecto a sulfuroso se ven bastante más claros. Y otra vez volvemos a la fermentación maloláctica. En los vinos sin extracto y el vino sin antioxidante, el vino control y el vino con glutatión, han realizado la fermentación maloláctica. Se corrobora eso porque se mide el ácido láctico, efectivamente hay presencia de ácido láctico en el control y en el glutatión, mientras que en el sulfuroso y en los vinos con el extracto no se ha realizado la fermentación maloláctica. Esto también es muy interesante porque, si os acordáis, la concentración de los vinos que hemos ensayado en el vino blanco es 40 miligramos por litro, es decir, el extracto es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias lácticas en vino blanco a una concentración de 40 miligramos por litro. Bueno, esto lo que quería decir aquí es que esa fermentación maloláctica se ve corroborada con un aumento de esa acidez volátil en las modalidades que han realizado la fermentación maloláctica. A los 6 meses de la cata de los 6 meses del vino blanco, se sigue apreciando la fruta tropical y la fruta de hueso en los vinos con sulfuroso y la fruta madura se acentúa en el vino control y el vino con extracto. Y no sabemos muy bien de qué aromas vienen esos aromas a fruta madura. Tenemos muestras de otioles y pensamos que debemos de seguir viendo a ver esa fruta madura de dónde procede. En la fase gustativa, sin embargo, no se ven diferencias significativas. Bueno, y hay fruta de árbol también en el control y en el sulfuroso, como lo he dejado atrás. Como conclusiones del proyecto en sí, no solamente de los resultados que os he presentado, bueno, pues quiero transmitiros que el extracto de madera de poda que hemos elaborado, nosotros hemos denominado 799 por su 99% de riqueza en estilbeno, pues presenta buenas propiedades para proponerse como una alternativa al sulfuroso, que además de estas propiedades tiene propiedades antimicrobianas contra bacterias lácticas en vino, como ya hemos visto, en el vino blanco a partir de 40 miligramos por litro y en el vino rosado desde 60 miligramos por litro, y contra Brettanomyces bruxellensis solamente lo hemos visto en la matriz vínica a bajas concentraciones, 30 miligramos por litro. A partir de 30 miligramos por litro era capaz de inhibir el crecimiento del 50% de la población. También funciona bien la elaboración de vinos tintos, como bien ha comentado Emma, los resultados que a grosso modo os ha contado. Que los vinos rosados elaborados con extractos muestran un perfil sensorial mejor valorado que en el vino con sulfuroso, ya lo hemos visto, esos aromas reducidos que han aparecido y aromas sucios del sulfuroso enmascarando otros que son beneficiosos. Se esperan, por tanto, mejores resultados a gran escala. Es verdad que, por ejemplo, en el manejo del oxígeno no lo he recalcado bien, pero al tener depósitos muy pequeños, los trasiegos son más complicados de controlar ese oxígeno disuelto en la botella. Pero pensamos que a gran escala, donde el manejo del oxígeno es más controlado, pues van a ser los resultados bastante mejores. No se recomienda en los vinos blancos, bueno, pues no ha funcionado mucho mejor en rosado. En vino blanco es verdad que los resultados no han sido igual de buenos, pero bueno, también hay que contarlo. Que el extracto no es un antioxidante tan potente como el sulfuroso, eso lo hemos visto también en la curva del oxígeno y en cómo hay algunos compuestos que su concentración ha sido menor que en los compuestos que presentaban, compuestos polifenólicos que presentaban los vinos con sulfuroso. Que en nuestras condiciones el glutatión no mostró la capacidad antioxidante que recoge la bibliografía, ¿vale? Ni la sinergia con el extracto de estilbeno ST99, y que nuestro extracto necesita combinarse con algún antioxidante más potente o utilizar sulfuroso a bajas dosis. Y no me quiero despedir sin dar las gracias a la cantidad de personas que han participado en este proyecto, sobre todo al equipo humano del Rancho de la Merced por su dedicación plena, al proyecto, a DINIA por la concesión del proyecto, a la beca estatal de investigación por darme esta beca para la realización de mi tesis doctoral y a todas las universidades que de diferentes formas han colaborado, Universidad de Sevilla, de Burdeos, Zaragoza, Castilla-La Mancha y la Universidad de Sevilla. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido interesante la comunicación. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Rocío. Interesante. Ahora invito a Conchi a encender su cámara. Cuando puedas, muy Ahora, bien. ¿me veis? Sí. Muy bien. Sí. Y te pido que Vale. compartas Mostrar la mi pantalla. pantalla. ¿La estáis viendo? Perfecto, lo vemos. Vale. Sí, voy. Ahora. Muy bien, perfecto. De acuerdo, un momentito. Vale, pues buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Conchi Medrano Padial, soy doctora por la Universidad de Sevilla y actualmente realizo mi investigación en el área de toxicología de esta misma universidad. Mi presentación lleva por título Pasos para la autorización de un extracto como alternativa al anhídrido sulfuroso ambino y vamos a ver como caso práctico el estudio de un extracto de madera de poda, en este caso el ST99. Los resultados de esta investigación forman parte de mi tesis doctoral. Continuando con la investigación realizada por el IFAPA, nosotros vamos a evaluar la seguridad del extracto ST99, con el fin de conocer si este extracto es apto para su consumo y poder utilizarlo en el vino. Para ello, el extracto se consideró como un aditivo alimentario, entendiéndose por aditivo alimentario una sustancia que se añade en la fabricación de un alimento con una función tecnológica. El uso de un aditivo alimentario debe responder a una necesidad tecnológica, aportar un beneficio al consumidor y ser seguro. En las presentaciones anteriores ya hemos visto cómo el uso del extracto ST99 respondería a una necesidad tecnológica y podría aportar un beneficio al consumidor. Nosotros nos vamos a centrar en su seguridad. Para autorizar un nuevo aditivo debemos seguir el reglamento 1331/2008 del Parlamento Europeo. Esta normativa está en constante actualización. De hecho, aquí os dejo que la última fecha de actualización fue en marzo de este mismo año. En el reglamento se indica que para autorizar un aditivo alimentario se deben de tener en cuenta diferentes factores, pero que el factor clave siempre es la seguridad del consumidor. Por ello, el procedimiento de autorización comienza con una evaluación de la seguridad del aditivo, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, cuyas siglas en inglés es EFSA, que corresponden a European Food Safety Authority. La EFSA, en grandes rasgos, lo que hace es recopilar todos los métodos científicos e información para intentar detectar y evitar problemas con la seguridad alimentaria. La EFSA nos indica que para autorizar un aditivo debemos realizar una evaluación del riesgo. Esta evaluación tiene 4 pasos. La primera es la identificación del peligro, que en nuestro caso es el extracto ST99. En segundo lugar, tenemos que caracterizar este peligro. Para ello vamos a realizar estudios toxicológicos que veremos más adelante. En tercer lugar, tenemos la evaluación de la exposición. Para ello tenemos que tener en cuenta diferentes factores, como por ejemplo la vía de exposición. En este caso, como hablamos de un aditivo alimentario, entendemos que la vía de exposición es la vía oral. También tenemos que tener en cuenta la cantidad de este aditivo que se encontraría en el alimento y también la población expuesta a este aditivo. Por último, el último paso es la caracterización del riesgo. Aquí vamos a poder determinar parámetros como por ejemplo la ingesta diaria admisible, la IDA. Aquí os dejo una lista con la información y los estudios requeridos por la EFSA. Vienen bien descritos en la EFSA de 2012 que os dejo aquí abajo a la derecha, que es una guía sobre los aditivos alimentarios. Nosotros nos vamos a centrar en los datos toxicológicos. Los estudios toxicológicos necesarios para autorizar el aditivo están descritos tanto en el reglamento 1331/2008 como en la EFSA que os acabo de nombrar. Estos estudios se tratan de un enfoque escalonado en 3 niveles, que vamos a ver a continuación. Los estudios de nivel 1 son estudios obligatorios. Incluyen ensayos de absorción, de genotoxicidad in vitro y estudios de toxicidad de 90 días. Los 2 primeros ensayos son estudios in vitro, es decir, que se pueden realizar en cultivos celulares y en bacterias. Y por último tenemos estudios de toxicidad, que estos se realizan in vivo, normalmente en roedores. Centrándome en los estudios de absorción, aquí vamos a ver cómo se distribuye la sustancia de estudio.
Es decir, vamos a ver si se absorbe, si llega a torrente sanguíneo y puede distribuirse por el organismo. En el caso de los estilbenos, ya hay estudios en que indican que tienen baja absorción. Sin embargo, en el caso de los extractos debemos de tener en cuenta las interacciones entre los posibles componentes. En los ensayos de genotoxicidad in vitro, vemos si la sustancia de estudio es capaz de dañar el material genético. En el caso de los estilbenos, estos estudios son muy escasos. Nosotros hemos hecho una revisión bibliográfica en la que ponemos de manifiesto la escasez de estos estudios en los estilbenos. Del estilbeno del que más datos hay es del resveratrol, ya que se encuentra actualmente autorizado y comercializado. Por último, tenemos los estudios de toxicidad de 90 días. Estos estudios se realizan en roedores y nos permiten ver los efectos a largo plazo de la sustancia de estudio. De nuevo, del que más datos hay es del resveratrol. Una vez realizados estos estudios, si vemos que la sustancia se absorbe o bien tenemos resultados positivos en los ensayos de genotoxicidad o en los estudios de 90 días, pasaríamos al nivel 2. En el nivel 2, por un lado, tenemos que ver cómo se distribuye la sustancia de estudio por el organismo. Para ello, realizamos estudios que se denominan ADME, es decir, absorción, distribución, metabolismo y excreción. También en este nivel nos presentan una gran batería de estudios de toxicidad, como es genotoxicidad en vivo, toxicidad crónica, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción y el desarrollo. Todos estos ensayos se realizan en animales. Como pasaba en el caso anterior, la mayoría de estos resultados en los estilbenos, la mayoría de los estudios realizados en estilbenos es con el resveratrol. Si una vez realizados estos estudios vemos que las sustancias se acumulan en el organismo o bien tenemos resultados positivos en alguno de los ensayos de toxicidad realizados, pasaríamos al nivel 3. El nivel 3 son estudios muy específicos que solo se realizarán si existe incertidumbre respecto a los estudios realizados en otros niveles. Por ejemplo, se incluyen inmunotoxicidad, neurotoxicidad y actividad endocrina. Una vez realizados los estudios pertinentes, vamos a poder obtener los niveles seguros de utilización, la ingesta diaria admisible y los efectos si se sobrepasan. En los productos botánicos, la EFSA sí que indica que si el producto botánico ha sido utilizado durante largos periodos de tiempo sin presentar efectos adversos, se le asume una presunción de seguridad. Sin embargo, si la ingesta aumenta o bien la composición no es exactamente igual a la que se utilizaba originalmente, debemos llevar a cabo una valoración del riesgo. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el extracto ST99 y vamos a realizar todos los estudios pertinentes para determinar la genotoxicidad de este extracto. Antes de realizar los estudios de genotoxicidad en sí, tenemos que realizar unos estudios previos. Primero, empezamos con ensayos de citotoxicidad y morfológicos. Estos ensayos nos van a permitir conocer el efecto que tiene el extracto ST99 en células del tracto gastrointestinal. En concreto, nosotros hemos mirado células hepáticas e intestinales. Una vez realizados los estudios, pudimos conocer la concentración efectiva 50, que se trata de la concentración que produce el efecto estudiado, en este caso citotoxicidad, en el 50% de las células expuestas. Una vez obtenida la concentración efectiva 50 del extracto ST99, pudimos determinar que las concentraciones son seguras cuando sean menores de 32 microgramos por mililitro. Todos estos resultados están publicados en dos papers, uno en la revista Antioxidants y otro en Food Research International. Otro de los estudios previos que realizamos son los ensayos de estrés oxidativo, porque los estilbenos son conocidos como sustancias antioxidantes. Sin embargo, en determinadas condiciones, las sustancias antioxidantes pueden actuar como prooxidantes. Por lo tanto, realizamos dos estudios. Medimos las especies reactivas de oxígeno y el contenido en glutatión que producen las células hepáticas e intestinales. Las conclusiones a las que llegamos es que el extracto parece actuar como un potente antioxidante.
Todos estos resultados están publicados en la revista Journal of Functional Foods. A continuación, ya nos vamos a meter de lleno en los estudios de genotoxicidad in vitro. En estos estudios se miden dos parámetros, que es la mutagenicidad y la genotoxicidad. La mutagenicidad, lo que vemos es la capacidad de ocasionar alteraciones del material genético, mientras que en la genotoxicidad vemos la capacidad para ocasionar daño en el material genético. Para ver la mutagenicidad recomiendan el test de Ames, que se desarrolla en cepas de Salmonella typhimurium. Mientras que para ver la genotoxicidad vemos el ensayo de micronúcleos en células de linfoma. Aquí os presento una tabla, esquema resumen, de los resultados que hemos obtenido con el extracto ST99. En el test de Ames lo que calculamos es el índice de mutagenicidad y este índice nos indica si la sustancia de estudio tiene potencial mutagénico o no. En el caso del extracto ST99 pudimos comprobar que no tiene potencial mutagénico. En segundo lugar, realizamos el ensayo de micronúcleos. Cuando las células fueron expuestas al extracto ST99, sí que vimos daño en el material genético. Por lo tanto, tenemos resultados positivos con el extracto en este ensayo. Debido a que estos resultados son contradictorios, decidimos realizar un ensayo complementario, que se trata del ensayo Cometa. En el ensayo Cometa vamos a poder determinar si el extracto causa rotura u oxidación de la hebra de ADN. Una vez realizado este ensayo, vimos que este extracto no causa ni la rotura ni la oxidación del ADN. Todos estos resultados están descritos en la revista Food and Chemical Toxicology. Una vez obtenidos estos resultados, volvemos a la guía de la EFSA. La EFSA nos indica que si tenemos resultados positivos o bien son contradictorios, debemos realizar un ensayo de genotoxicidad in vivo. Se presenta una lista de ensayos y nosotros decidimos utilizar el ensayo combinado del ensayo de micronúcleos y Cometa, porque es una técnica que nos permite realizar dos ensayos en un mismo animal y por lo tanto podemos reducir el número de animales y la cantidad de extracto utilizada. Este ensayo se realizó en ratas, tanto machos como hembras. Las ratas fueron expuestas a la cantidad de extracto que llegaría al consumidor multiplicado por 100. Es decir, que la cantidad que estamos testando es la cantidad del extracto que llegaría al consumidor y le hemos aplicado un factor de 100. Una vez expuestas las ratas por sonda nasogástrica, hemos realizado el ensayo de micronúcleos en médula ósea, el ensayo Cometa en hígado, estómago y sangre, el análisis histopatológico en hígado y estómago y también hemos determinado los estilbenos en tejidos. Estos son los resultados que hemos obtenido en el ensayo de micronúcleos y en el ensayo Cometa. Las conclusiones que hemos obtenido de estos dos ensayos es que el extracto ST99 no es genotóxico en vivo. Sin embargo, necesitamos comprobar que el extracto ha llegado a los órganos de estudio. Para ello, hemos hecho dos técnicas. La primera, hemos hecho un análisis histopatológico. Con este análisis pudimos demostrar que el extracto llegó al hígado y al estómago, debido a que la concentración más alta utilizada, que recordemos que es 100 veces superior a la que llegaría al consumidor, sí que produce algunas modificaciones en estos dos órganos. La segunda técnica que utilizamos es que determinamos los estilbenos tanto en plasma como en hígado y pudimos confirmar la presencia de los estilbenos y sus metabolitos en estos tejidos. Todos estos resultados están publicados en la revista Foods. La conclusión a la que llegamos con este ensayo es que el extracto ST99 no tiene potencial genotóxico en vivo, que la concentración más alta ensayada da lugar a leves daños histopatológicos y que además estos resultados han sido corroborados por un estudio analítico que demuestra que el extracto ha llegado a los órganos de estudio. Resumiendo un poco todos los resultados que hemos obtenido, podemos decir que el extracto ST99 in vitro no es mutagénico, no produce rotura ni oxidación de la hebra de ADN, pero sí que vemos
efectos genotóxicos mediante el ensayo de micronúcleos. Debido a esto, tuvimos que realizar un ensayo in vivo. Y las conclusiones de este in vivo es que el extracto ST99 no es genotóxico a pesar de producir un leve daño histopatológico, aunque repito que este daño histopatológico fue detectado a la concentración más alta ensayada, que es 100 veces superior a la que llegaría al consumidor. Una vez hemos llegado a estas conclusiones, volvemos al reglamento 1331/2008 y a la EFSA de 2012. Recordamos que los estudios de nivel 1 son estudios obligatorios. En el caso de los ensayos de absorción, hemos visto que hay estudios a nivel individual de los estilbenos, pero no de la mezcla. Por lo tanto, habría que hacer un ensayo comprobando estos datos. Los estudios de genotoxicidad in vitro los hemos realizado y faltaría el estudio de toxicidad de 90 días. En estos estudios, aunque se requiere una gran cantidad de extractos, sí que son estudios que se podrían plantear en un futuro. Debido a que obtuvimos resultados positivos en el ensayo de genotoxicidad in vitro, realizamos el estudio de genotoxicidad in vivo. Y bueno, serían necesarios realizar los demás estudios del nivel 2 para poder, y una vez obtenidos los resultados, poder determinar si pasaríamos a realizar los estudios de nivel 3. Por último, agradecer a la Universidad de Sevilla y al área de toxicología por permitirme realizar esta investigación, a los fondos FEDER, al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la Agencia Estatal de Investigación y al INIA por la financiación, por supuesto a Emma Cantús Villar como investigadora principal de este proyecto coordinado, por confiar en nosotros y por toda su ayuda durante la investigación, al doctor Tristan Richard de la Universidad de Burdeos por facilitarnos el extracto y por su colaboración, a todos los colaboradores, tanto de la Universidad de Sevilla como de la Universidad de Burdeos y la de Córdoba, y finalmente al Servicio de Biología y Microscopía del CITUS de la Universidad de Sevilla por el soporte técnico.